Mia ajustó el cuello de su uniforme, sintiendo un cosquilleo de emoción nerviosa en el pecho mientras caminaba por los relucientes pasillos metálicos de la Academia Galaxon. Aquellos corredores, cubiertos con símbolos luminiscentes y ocasionales pantallas holográficas con el horario escolar, le resultaban a la vez extraños y familiares. Ella había sido una de las primeras estudiantes humanas admitidas en esa institución prestigiosa, donde solo asistían los alumnos más brillantes de toda la galaxia. Los pasillos solían llenarse de voces que hablaban en idiomas que todavía intentaba descifrar, estudiantes de planetas cuyos nombres apenas podía pronunciar y con costumbres que sentía tan ajenas como sus propias maneras seguramente les parecerían a ellos. Ese día en particular, Mia estaba entusiasmada. Era la Olimpiada Anual de Resolución de Problemas, un evento muy competitivo en el que estudiantes de todos los rincones de la galaxia se enfrentaban a acertijos, enigmas y desafíos mentales. Siempre había sido buena resolviendo rompecabezas y tenía muchas ganas de demostrar lo que valía. Al ser humana, a menudo percibía una sutil corriente de duda y curiosidad por parte de sus compañeros alienígenas. Se sentía decidida a evidenciar que los humanos podían destacar tanto como cualquier otra especie de la galaxia en desafíos intelectuales. Cuando entró en el vasto auditorio donde se llevaría a cabo la Olimpiada, se permitió un instante para admirar el lugar. La sala era enorme, con altos techos arqueados que mudaban de color dependiendo del tema planetario del día. En esa ocasión, el techo reflejaba el azul aterciopelado de la nebulosa Tirian, salpicado de pequeños destellos de luz que emulaban estrellas distantes. Había filas de asientos que flotaban apenas sobre el suelo, organizados en círculos alrededor de mesas holográficas donde cada participante abordaría las pruebas. Mia localizó su asiento, marcado con un símbolo suave y brillante que representaba a la Tierra, un planeta azul y verde, diminuto en comparación con la proyección holográfica de los demás mundos de la Academia. Caminó hacia su mesa, pasando junto a estudiantes de distintas especies. Sus ojos se toparon con los de un tesurian, un ser insectoide alto, de ojos iridiscentes que se tornaban de distintos matices al observarla. Los tesurian eran famosos por su habilidad matemática y aquel, uno de los alumnos más brillantes de la Academia, le dedicó una respetuosa inclinación de cabeza, que Mia devolvió. Un poco más allá, vio a un grupo de Nairons, pequeñas criaturas anfibias con dedos palmeados y ojos grandes y redondos, que la miraban con curiosidad, susurrando entre ellos. A pesar de toda la diversidad, Mia se recordó que estaba allí para competir y tenía la intención de dar lo mejor de sí. Justo cuando se sentaba, la voz de la directora Alexis resonó en el auditorio. Era una figura majestuosa, de piel cristalina y translúcida, que reflejaba las luces del entorno. Bienvenidos, estimados estudiantes de la Academia Galaxon, a la Olimpiada de Resolución de Problemas, anunció con un tono casi musical. Hoy nos reunimos para poner a prueba los límites de nuestras mentes, empujar las fronteras de la lógica y fomentar la comprensión entre los diversos intelectos de nuestra galaxia. Mia sintió un estremecimiento de emoción al oírla. Esa era su oportunidad. Ajustó su tableta y se preparó. La competencia se dividía en varias rondas, cada una con un nivel de dificultad creciente. Todos los alumnos estaban conectados al sistema central, donde se mostrarían los acertijos y desafíos en sus pantallas. Tenían que resolver cada uno en un tiempo limitado para avanzar a la siguiente ronda. En cuanto apareció el primer desafío, los dedos de Mia volaron sobre su tableta. Era un rompecabezas de secuencias, algo que había practicado infinidad de veces. En solo segundos, lo completó y presionó el botón de envío con una sonrisa de satisfacción. A medida que iban pasando las rondas, los acertijos se volvían más complejos, patrones, adivinanzas, razonamiento espacial, probaban cada rincón de su mente, pero ella se sentía lista. La competencia progresó hasta las últimas etapas y Mia notó que quedaban menos participantes en el auditorio. Uno a uno, los que no podían mantener el ritmo eran eliminados, y sus mesas holográficas se apagaban mientras salían sin hacer ruido. Ella seguía entre los pocos finalistas, lo que reforzaba su determinación con cada victoria. En la ronda definitiva, Mia quedó sola con otros dos estudiantes, un Lixian y un Reptar. El Lixian era un ser etéreo de 4 brazos y una cabeza rodeada de anillos de energía flotante, famoso por su inigualable capacidad de reconocer patrones, por lo que gozaba de respeto en toda la galaxia. El Reptar, por su parte, era una criatura enorme con un exoesqueleto endurecido, de movimientos lentos y calculados, pero Mia sabía que no debía subestimarlo. Los Reptar contaban con una memoria y una concentración asombrosas. El desafío final apareció en la pantalla de Mia, un complejo rompecabezas tridimensional que exigía rotar y encajar diversas formas abstractas en una única figura. Las capas se movían de forma impredecible, lo que complicaba aún más la comprensión. Mia analizó las piezas rápidamente, con la mente yendo a más velocidad que nunca,
y visualizó la solución en su cabeza, un talento que había perfeccionado en la Tierra. En cuestión de segundos, movió los dedos con precisión y unió las piezas con una rapidez increíble. Al presionar el botón para enviar su respuesta, el auditorio quedó en silencio total. Mia alzó la vista y comprendió que había sido la primera en terminar. El Lixian y el Reptar todavía se esforzaban con sus pantallas, manifestando la versión de concentración extrema propia de sus especies. La voz de la directora Alexis volvió a oírse. Felicitaciones a Mia de la Tierra por completar la prueba final en un tiempo récord. Su tono revelaba cierta sorpresa, algo que muchos notaron. Sin embargo, mientras arrancaban los aplausos, Mia percibió algunos murmullos de desaprobación entre el público. Un grupo de miembros del consejo, profesores y alumnos veteranos encargados de supervisar la competencia, se había reunido con expresiones severas. Captó fragmentos de su charla en voz baja, con palabras como imposible y antinatural flotando en el aire. El corazón de Mia se encogió al caer en la cuenta de que su victoria no sería recibida con el júbilo que imaginaba. Los aplausos se desvanecieron cuando uno de los consejeros, el profesor Arki, se adelantó. Era un individuo imponente, de forma alargada y oscura, que arrojaba una sombra sobre la sala. Sus ojos multifacéticos y penetrantes mostraban un escepticismo claro al posarse en ella. Mia de la Tierra, empezó con un tono analítico y helado, necesitamos revisar tu desempeño. La velocidad con la que completaste los desafíos genera ciertas inquietudes. Una precisión y coordinación de ese calibre son muy poco comunes, incluso en los estudiantes más experimentados. Mia sintió una punzada de frustración, pero se obligó a mantener la compostura. He practicado mucho, profesor, contestó, tratando de ocultar el temblor en su voz. No hice trampa. Tan solo utilicé las habilidades que he desarrollado. El profesor Arki no pareció convencido. Realizaremos una investigación exhaustiva, afirmó, con un tono que no dejaba espacio para discutir. Hasta entonces, queda suspendida de todas las actividades de la academia, con efecto inmediato. Fue como un golpe para Mia. ¿Suspendida? No había hecho nada indebido, y sin embargo la estaban castigando solo por superarse. Buscó con la mirada un poco de apoyo, pero los miembros del consejo la observaban con desaprobación. Sus compañeros evitaban sus ojos, aunque algunos le dedicaron gestos de compasión, sin atreverse a defenderla. Mientras la escoltaban afuera del auditorio, la envolvió un silencio aplastante. Sentía el peso del juicio sobre sus hombros, y la satisfacción que había sentido por sus logros se vio reemplazada por una profunda sensación de aislamiento. Había llegado allí para demostrar que los humanos estaban a la altura de las mentes más extraordinarias de la galaxia, pero al parecer su éxito solo había alimentado la desconfianza hacia ella. A medida que recorría los pasillos vacíos hasta su dormitorio, la mente de Mia bullía con preguntas. ¿Por qué dudaban tan rápido de ella? ¿De verdad creían que no podía conseguirlo por sí sola? La frustración la quemaba por dentro, pero, debajo de todo, sentía un rastro de determinación. Si pedían pruebas de su capacidad, se las daría. Limpiaría su nombre a cualquier precio. Tenía claro que aquello era apenas el inicio de un camino largo y difícil. El consejo la veía como a una forastera, alguien que no encajaba, pero no se dejaría intimidar. Mia pasó las horas siguientes sola en su dormitorio a media luz, intentando procesar lo sucedido. Apenas habían pasado unas cuantas horas desde que ganó la Olimpiada de Resolución de Problemas, y en vez de festejar, tenía que afrontar una suspensión. La felicidad y el orgullo de haber resuelto el rompecabezas final se habían esfumado, sustituidos por la incredulidad y la ira. Repasó en su mente las palabras del consejo, cada una áspera y mordaz, un recordatorio de la desconfianza que sentían hacia ella. Con un suspiro, recorrió con la mirada su habitación, pequeña y antes acogedora, pero que ahora se le antojaba opresiva. Sus pocas pertenencias, algunas fotos familiares, recuerdos de la tierra y libros de estudio le parecían insignificantes al compararlas con la tormenta que se cernía sobre ella. Por más que la academia tuviera una reputación admirable, Mia sabía que ser una de las primeras humanas en Galaxon traía desafíos singulares. Jamás imaginó que sobresalir la convertiría en blanco de sospechas. Envuelta en ese silencio, su tableta vibró, rompiendo sus pensamientos. En la pantalla se veía un mensaje de Carl, uno de sus mejores amigos en la academia. Carl era un Larai, un alienígena anfibio de complexión esbelta y piel tornasolada que brillaba con la luz. Lo había conocido en su primera semana y siempre fue de los pocos que la trataban sin prejuzgarla. Además de muy inteligente, Carl sentía auténtica curiosidad por la cultura terrícola. El mensaje decía: Mia, me enteré de lo ocurrido. Lo lamento mucho. No creo ni un instante que hicieras trampa. ¿Estás bien?
El corazón de Mia se alivió un poco ante sus palabras. Rápidamente respondió, gracias, Carl. Estoy sobrellevándolo. Nunca pensé que me suspenderían por terminar rápido. Es tan injusto. Tras unos segundos, Carl escribió, veámonos en la biblioteca. Creo que debemos investigar qué hay detrás de esto. Tiene que haber una razón para que reaccionen así. Agradecida por su apoyo, Mia salió de su dormitorio y fue hacia la biblioteca central de la academia. A esa hora, los pasillos estaban casi desiertos, con sombras alargadas que se dibujaban bajo el tenue brillo azulado de las luces. La biblioteca era una verdadera maravilla arquitectónica, un recinto abovedado, amplio, lleno de hileras de estanterías que se alargaban hasta lo imposible, con información recopilada de cada rincón de la galaxia. Pantallas holográficas flotaban por doquier, mostrando textos e imágenes de diversas civilizaciones. Carl la esperaba junto a la consola central, un gran holograma interactivo para acceder a la extensa base de datos académicos. Al verla, le hizo un gesto para que se acercara, y sus ojos enormes destellaban preocupación auténtica. He estado investigando, murmuró, invitándola a sentarse. Hay antecedentes aquí que deberías conocer. Mia tomó asiento y observó cómo Carl abría varios documentos en la consola, archivos históricos, notas de reuniones del Consejo y revistas científicas de diferentes épocas en la trayectoria de la Academia. Finalmente, Carl señaló uno en particular, fechado décadas atrás y titulado Los límites de la cognición y el análisis humanos. Este estudio, le explicó, indicando el título, se realizó incluso antes de que los humanos pisaran la Academia. Sostenía que, a causa de sus capacidades neuronales inferiores en comparación con la mayoría de las especies galácticas, probablemente nunca alcanzarían ciertos niveles intelectuales. Mia frunció el ceño mientras lo leía. ¿O sea que creen que los humanos somos limitados simplemente por ser distintos? Carl asintió. Muchas especies aquí poseen habilidades especializadas que los humanos no tienen, como telepatía, sentidos ampliados o un gran ancho de banda cognitivo, pero no entienden que los humanos cuentan con maneras únicas de resolver problemas, como la intuición y la capacidad de reconocer patrones, sin requerir esos dones. Mia se quedó pensativa ante esa información. Jamás había considerado que sus talentos innatos pudieran parecer sospechosos por no amoldarse a las normas galácticas. Entonces, si no resuelvo los problemas igual que ellos, ¿es que estoy haciendo trampa? Así lo ven algunos, admitió Carl. Pero no solo eso. Algunos miembros del Consejo, sobre todo el profesor Arky, son muy conservadores. Cualquier desviación de sus métodos establecidos la toman como algo antinatural. Para ellos, tu éxito es una rareza que desafiaba sus creencias. Mia apretó los puños, sintiendo encenderse su indignación. No es justo. Trabajé duro. Que sea diferente no significa que no merezca estar aquí. Carl apoyó una mano en su hombro. Lo sé. Por eso mismo vamos a probar que se equivocan. Si conseguimos argumentos que demuestren que el cerebro humano opera de otro modo y expliquen tu destreza en estos rompecabezas, tal vez podamos convencerlos. Mia asintió con determinación. Hagámoslo. Pasaron varias horas leyendo artículos científicos sobre los procesos cognitivos humanos. Carl ayudó a buscar estudios de instituciones terrestres, algunos sobre modos de resolver problemas, reacciones instintivas y flexibilidad mental. Cuanto más investigaban, más claro se volvía que los humanos habían evolucionado en entornos duros e impredecibles que exigían respuestas rápidas, adaptación constante y resolución de problemas con pocos recursos. Aquello no los volvía superiores a otras especies, pero sí les brindaba cualidades singulares y valiosas. Al final, Carl encontró algo que lo dejó impresionado. Mira esto, Mia, dijo, enseñándole una investigación sobre neuroplasticidad humana. Aquí describe que el cerebro de los humanos es sumamente adaptable y puede reestructurarse al recibir nueva información. Entre las especies de la Academia, eso es bastante raro. Mia leía con atención, notando cómo se le aceleraba el corazón. ¿De modo que mi cerebro literalmente se ajusta rápido a nuevos desafíos? Exacto, respondió Carl. Eso podría explicar por qué sobresales en acertijos tan complejos. No haces trampa. Tu mente aprovecha la flexibilidad natural para encontrar soluciones con más rapidez. Con esa novedad, Mia se sintió esperanzada. Tal vez, si mostraban esa evidencia al Consejo, podrían aclarar las dudas y limpiar su nombre. No obstante, antes de que decidieran el siguiente paso, una voz estricta resonó a sus espaldas. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Se volvieron y hallaron al profesor Arky en la entrada, su figura oscura e imponente ensombreciendo la biblioteca. Sus ojos multifacéticos irradiaban desconfianza mientras se acercaba. Investigando, profesor, contestó Mia,
intentando sonar tranquila. Quiero entender por qué se cuestionan mis capacidades. Carl y yo hemos encontrado estudios que evidencian las particularidades del cerebro humano. Por eso resolví los desafíos tan deprisa. El profesor Arky no mostró interés. El consejo ya fijó su postura. Mía, tus actos son irregulares y tu desafío a la autoridad solo prueba que no respetas nuestras tradiciones. Carl alzó la voz con firmeza, sin faltar al respeto. Con todo respeto, profesor Arky, la academia se supone un sitio de aprendizaje y entendimiento. ¿Cómo podemos cultivar la empatía si apartamos a los que piensan de otra manera? La mirada del profesor se deslizó hacia Carl, con un gesto impenetrable. La academia admite la diversidad, Carl, pero hasta cierto límite. No podemos tolerar elementos disruptivos que socaven nuestros principios. Dicho eso, el profesor Arky dio media vuelta y se fue, dejando a Mia y Carl en un silencio tenso. Mia sintió una punzada de desesperanza, preguntándose si todo su esfuerzo sería en vano. Pero Carl, notando su desánimo, la reconfortó. No te rindas, Mia. Siempre hay algún camino. Al siguiente día, Mia fue llamada a una audiencia privada con el consejo. Ella y Carl habían pasado la noche reuniendo pruebas y preparando argumentos para apelar a la justicia de los consejeros. Al entrar en la sala, experimentó una mezcla de nervios y determinación. Los miembros del consejo ocupaban sus asientos en semicírculo, observándola con reacciones que iban de la cautela a la curiosidad. La directora Alexis, quien había anunciado su triunfo apenas un día atrás, ahora lucía seria y le señaló que hablara. Mia, solicitaste esta audiencia para presentar pruebas en tu defensa. Te escuchamos. Ella tomó aire y describió lo que habían descubierto. Explicó las diferencias de las habilidades cognitivas humanas con respecto a otras especies, citando la neuroplasticidad, la resolución de problemas por instinto y la capacidad de adaptación. Recalcó que eran cualidades naturales del ser humano, no evidencias de trampa. Mientras hablaba, vio a algunos consejeros intercambiar miradas reflexivas. Unos se mostraban escépticos, pero otros parecían interesados. Al terminar su exposición, un silencio se prolongó hasta que la doctora Arail, una figura respetada y de voz suave, habló. La evidencia que trae Mia resulta convincente, dijo, dirigiéndose al resto. Tal vez debamos considerar que sus dotes no son engañosas, sino simplemente diferentes. El profesor Arky, empero, no se conmovió. Se inclinó hacia ella y su voz sonó distante. Sean distintas o no, sus actos perturbaron nuestro orden y cuestionaron nuestros valores. No podemos permitir que se hagan excepciones a nuestras normas. La doctora Arail insistió. Profesor Arky, nuestra misión es fomentar la comprensión entre especies. Si no aceptamos las diferencias, no cumplimos con ese cometido. Mientras el consejo debatía, Mia sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Su futuro pendía de un hilo, y más allá de su estatus en la academia, también se jugaba el lugar que los humanos podrían ocupar en esa comunidad galáctica. Por fin, tras una discusión que pareció eterna, la directora Alexis alzó la mano, pidiendo orden. Miró a Mia con un semblante enigmático. Mia de la Tierra, evaluaremos los datos y emitiremos nuestro fallo mañana. Hasta entonces, debes permanecer en tu dormitorio. Mia sintió, invadida por una mezcla de alivio y angustia mientras salía de la sala. Carl aguardaba fuera y le ofreció una sonrisa alentadora, aunque sus ojos delataban preocupación. Te escucharon, Mia. Eso ya es algo, dijo en voz baja. Ella le sonrió de vuelta, agradecida. Ojalá baste. Aquella noche, Mia no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido en la audiencia. Percibía el gran peso de la incertidumbre. La determinación que tomara el consejo no solo afectaría su porvenir, sino que podría sentar un precedente de cómo se trataría a los humanos e incluso a cualquier minoría en el futuro de la academia. Como la primera humana que comparecía ante el consejo por una presunta anomalía, sentía la enorme responsabilidad que cargaba. Llegó la mañana y con ella la mezcla de ansiedad y expectación. Apenas probó el desayuno que le enviaron. Toda su atención estaba en la resolución del consejo. Revisó su tableta, deseando un mensaje de Carl, su apoyo incondicional. Finalmente, el aparato vibró, pero el comunicado era de la directora Alexis, informándole que habían llegado a un dictamen y que debía presentarse de inmediato en la sala del consejo. Mia se armó de valor y salió de su cuarto. Notó que los pasillos estaban inusualmente tranquilos, casi como si el resto de la academia contuviera el aliento junto a ella. Algunos estudiantes la contemplaban con curiosidad o compasión, comentando en susurros. Sin embargo, Mia siguió avanzando con la cabeza en alto, decidida a no dejarse afectar. Al llegar a la sala,
encontró a los consejeros en sus lugares, con rostros donde se combinaban la seriedad y la curiosidad. En el centro estaba la directora Alexis, cuya piel translúcida reflejaba la tenue luz circundante. A su derecha se sentaba el profesor Arky, que la miraba con frialdad y postura rígida. A la izquierda estaba la doctora Arail, la única que se había mostrado comprensiva. Con un leve gesto de la cabeza le dio ánimos a Mia, y ésta sintió un poco de esperanza. «Por favor, toma tu lugar, Mia», dijo la directora Alexis, señalando el púlpito en el centro del recinto. Mia avanzó, con el corazón latiéndole con fuerza. Se hizo el silencio y esperó a que hablaran. La directora Alexis carraspeó, manteniendo una expresión reservada. «Después de analizarlo cuidadosamente, el Consejo ha llegado a una determinación respecto a las acusaciones en tu contra. Mia de la Tierra, examinamos la evidencia que presentaste, así como los testimonios de tus compañeros y de los docentes». Mia contuvo el aliento, observando cómo la directora hacía una pausa fugaz. Vio un leve matiz de comprensión en sus rasgos cuando continuó. «Tus logros en la Olimpiada de Resolución de Problemas fueron, sin duda, extraordinarios. Tus habilidades han planteado preguntas entre el Consejo y el profesorado, pues son diferentes a las de cualquier otra especie aquí en la Academia. Sin embargo, tras revisar tu información sobre la adaptabilidad cognitiva humana, concluimos que tu éxito no proviene de fraude o manipulación, sino de cualidades humanas únicas, desarrolladas a raíz de los desafíos evolutivos de tu especie». Mia sintió un torrente de alivio, pero permaneció atenta a la resolución final. La doctora Arail habló con un matiz cálido en la voz. «Reconocemos que tus aptitudes, en especial la neuroplasticidad y la habilidad para detectar patrones, son genuinas y no constituyen ningún engaño. Tus resultados representan una forma de pensamiento diversa, que consideramos puede enriquecer a nuestra academia. Por lo tanto, hemos decidido anular tu suspensión y devolverte los privilegios académicos». Mia se relajó al oírlo y estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio, pero el profesor Arky intervino con firmeza. «Aunque hayamos declarado que tus acciones fueron honestas, no podemos pasar por alto el desorden que provocaron», dijo con tono severo. «Para evitar que esto suceda otra vez, se implantarán nuevas reglas en las competencias de resolución de problemas. Todos los participantes deberán sujetarse a métodos estandarizados y quien se aparte de ellos, quedará descalificado». Mia sintió enfado ante la rigidez del profesor Arky, aunque se esforzó por conservar la calma. Se daba cuenta de que él buscaba controlar la forma en que los estudiantes podían destacar, fijando normas que desalentaban la innovación. La doctora Arail tomó la palabra de nuevo. «Con el debido respeto, profesor Arky, esas directrices podrían limitar justamente la diversidad de pensamientos que pretendemos fomentar. Los métodos de Mia tal vez nos resulten atípicos, pero son una vía legítima para resolver problemas y podrían enseñarnos algo nuevo». La expresión del profesor Arky se endureció, evidenciando la tensión en el seno del consejo. Era obvio que algunos deseaban aceptar la diversidad, mientras otros se agarraban a las tradiciones sin intención de adaptarse. La directora Alexis levantó la mano, dando por terminada la discusión. «No olvidemos nuestro propósito principal», dijo con firmeza. «Estamos aquí para promover el crecimiento y la comprensión. Por tanto, los métodos de Mia no serán restringidos. Más bien, estudiaremos su forma de resolver problemas para integrar enfoques alternativos en nuestro plan de estudios». Un murmullo general recorrió a los consejeros, y Mia sintió un repentino orgullo. No solo había probado que no era tramposa, sino que su experiencia influiría en la enseñanza de la academia, abriendo la puerta a otros estudiantes que también tuvieran habilidades particulares. Al concluir la sesión, la directora Alexis volvió los ojos hacia Mia y asintió con respeto. «Mia de la Tierra, puedes retirarte. Esperamos verte proseguir con tus estudios». Mia inclinó un poco la cabeza, agradecida hasta el borde de las lágrimas. «Gracias, directora Alexis. Gracias a todos los miembros del consejo. Prometo aprovechar esta oportunidad». Tras decirlo, salió de la sala sintiendo como se le disipaba un gran peso. Recorrió los pasillos con la barbilla en alto, llena de una determinación renovada. En el camino a la biblioteca, percibió a alguien siguiéndola. Era Carl. «Mia», llamó, alcanzándola con una sonrisa radiante. «Me enteré. Lo lograste. Demostraste que estaban equivocados». Ella sonrió, profundamente agradecida por el apoyo de su amigo. «No lo hubiera conseguido sin ti, Carl. Me diste valor para defenderme cuando creí que todo estaba en mi contra». Carl se echó a reír, su piel iridiscente brillando con la luz. «Bueno, supongo que el consejo aprendió algo de los humanos. Tal vez ahora estén más dispuestos a escuchar».
Caminaron juntos, en un silencio cómodo, recordando el camino recorrido. Mia sentía que la experiencia la había vuelto más fuerte y resistente. Ya no era solo la chica humana que buscaba adaptarse a una academia alienígena, sino una voz que abogaba por la diversidad, un símbolo de perseverancia y la prueba de que incluso las tradiciones más sólidas podían cuestionarse. En las semanas siguientes, Mia volvió a sus estudios con una seguridad renovada. Notó que varios compañeros se le acercaban para preguntarle por los métodos humanos de resolución de problemas, manifestando curiosidad en lugar de suspicacia. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, su tableta emitió una notificación. Era la directora Alexis, invitándola a formar parte de un nuevo comité cuyo objetivo sería examinar y aplicar métodos alternativos de aprendizaje y resolución de problemas entre las especies de la academia. Al leerlo, Mia entendió que lo que había vivido había encendido una chispa de cambio allí dentro. Al alzar la voz por sí misma, había abierto la puerta para que otros también compartieran enfoques originales. Sintió una profunda satisfacción al reconocer el efecto que había causado en un lugar que antes le parecía tan lejano. Carl, que estaba cerca y alcanzó a ver el mensaje, alzó una ceja divertida. ¿Y ahora qué sigue, Mia? ¿Piensas renovar toda la academia? Ella sonrió, con entusiasmo evidente. Tal vez sí, Carl. Tal vez sí. Con el paso de los meses y los años, Mia ganó cada vez más influencia en la Academia Galaxon. El comité que ayudó a fundar se convirtió en un verdadero puente entre especies, impulsando la colaboración y el entendimiento mutuo. Su historia se propagó como un símbolo de determinación, inspirando a alumnos de cualquier origen a apreciar sus diferencias y reconocer la fortaleza que emanaba de la diversidad. A lo largo de su camino, Mia descubrió una verdad profunda: muchas veces, los mayores desafíos no eran los acertijos o las competencias, sino los prejuicios y expectativas de los demás. Y, al enfrentar esos obstáculos, no solo encontró su lugar en la galaxia, sino que también aportó a la construcción de un futuro en el que cada estudiante, sin importar de dónde viniera, pudiera sentirse como en casa. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.